Bienvenidos todos mis queridos amigos y hermanos que están viendo esta presentación por el canal de YouTube. Esto lo hemos grabado un mes por lo menos antes. Ya hace un mes hemos charlado y esta presentación se ha grabado con un grupo de hermanos del grupo Calgary. Eh, Son personas que durante todo nuestro caminar en Cristo y nuestro conocimiento del amor de Jesús nos han acompañado, han estado con nosotros y han podido participar también de estas mismas incógnitas, de estas mismas preguntas, de estos mismos cuestionamientos. Y les agradezco a ustedes también por sumarse y ser parte de esta gran familia tan linda que hemos podido conocer. Agradezco a cada uno por sus comentarios, por compartir los videos, por su apoyo, por dejar un me gusta en cada video. Se agradece muchísimo. Sé que no es algo de lo que uno puede hacer alarde, pero se ve cómo crece el número de me gusta, cómo las personas hacen sus comentarios. Eso se valora muchísimo. Gracias por suscribirse al canal. Es un gran apoyo para nosotros en ese sentido. Bien. Habiendo dado la bienvenida a cada uno, agradezco por estar aquí a todos los presentes que están presencialmente en vía Zoom y vamos a comenzar junto con todos con una oración. Bien, vamos a orar. Papito, gracias por darnos la oportunidad de conocerte y de confiar en ti y de saber que las preguntas más difíciles aún contigo pueden encontrar una vivencia, una explicación. Agradezco por tu amor, porque aún por aquellas que no hemos conseguido una explicación, confiamos y podemos confiar en ti. Ya nos has mostrado en tiempos anteriores que podemos hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ok, el tema comienza de la siguiente manera. La gran pregunta del millón es si Dios es amoroso, como vamos a estudiar hoy que lo es, y es poderoso, como todos creemos que lo es. ¿Cómo conciliamos el sufrimiento de los seres humanos a día de hoy? Y vamos, este tema no necesariamente voy a darte textos bíblicos, porque a veces no nos sirve entenderlo con un libro. Tal vez sí nos sirva entenderlo con una persona. Sí hablaremos de Jesús hoy, pero no te voy a dar textos bíblicos, no te voy a dar referencias. Sí te puedo mencionar en este tema cosas, eventos que todo quien ha estudiado su Biblia conoce. Bien, pero hoy yo no les diré vayan y vean en Mateo, porque el tema que vamos a tratar hoy se trata de experiencia de vida, de hacer las preguntas difíciles de hacer esas preguntas que no todos se atreven a hacer y que solo alguien que se atreva a conocer a Dios como es en Jesús va a atreverse a hacerlas. Que los otros que no se atrevan va a ser porque le han enseñado a un Dios al que hay que tenerle mucho cuidado, mucho miedo y que no te pases con tu investigación. Es como en aquellas sociedades o grupos sectarios o donde hay corrupción, donde si el detective del FBI indaga más allá de lo que el sistema tenía y los secretos que ocultaba el sistema, pues prontamente, muy pronto lo van a encontrar en algún basurero, su cuerpo. ¿Ok? Así que ese tipo de reino no es el de Cristo, no es para nada el de Jesús. Así que no tenemos que tener miedo a hacer las preguntas difíciles, porque Él no te va a quitar la vida Y ten cuidado, en realidad ten cuidado con las personas que vienen y te dicen, no preguntes esto, no estés cuestionando a Dios, ten cuidado por el camino que vas, ten cuidado con hacer esta pregunta o esta otra, solo Dios lo sabe, no te pongas en la posición de Dios. Mira, si Dios nos dio cabeza para poder pensar, usémosla. Y Él no se enoja en que la usemos. Si Él te dio una lógica para poder reflexionar, para poder sentarte y razonar, que Él te invita a razonar junto a Él, no todo lo contrario. No siéntate y créeme todo lo que yo te diga. No, razonemos juntos. A eso nos invita Él. Así que hoy vamos a charlar acerca de las preguntas que nadie se atreve a hacerles. Las preguntas que
por respeto a Dios, no se atreven por el supuesto respeto o temor de Dios, no se atreven a realizar muchos cristianos hoy. Pero igual están allí en su corazón. No tienes a quién engañar, porque Dios escudriña lo profundo del corazón. Y por más de que no salga de tu boca esas preguntas, están en el corazón de cada ser humano. Lo quieran reconocer o no, cada ser humano se hace esta pregunta. ¿Cómo un Dios de amor, cómo un Dios que tiene el poder de intervenir en esa situación que le pido que intervenga, no baja y me ayuda directamente en esto? No baja y me ayuda a solucionar esto. ¿Cómo Dios no para el sufrimiento que hay? Es algo interesante, porque la teología puede especular acerca de cómo va a solucionar Dios el pecado. La teología puede especular de si Dios va a causar sufrimiento o no lo va a causar en un futuro. Y la teología puede especular muchísimas cosas, pero lo que no está sujeto a especulación es el sufrimiento humano. ¿Se dan cuenta? El sufrimiento humano no es algo que metas en una teoría que puede que sí y puede que no, que lo puedas sacar de la ecuación para que se acomode. No, no, no. El sufrimiento humano está ahí molestando en la ecuación. Sea lo que sea la ecuación. Amor de Dios, poder de Dios, intenciones buenas de Dios, intenciones malas de Dios, todo eso sumado, sea lo que sea, al final es igual, lo que tenemos al final es sufrimiento. El sufrimiento del ser humano no es una teoría, es un hecho. Sufrimos. Las personas mueren, las personas lloran. Unos son abusados y tienen traumas. Otros son injustamente, porque para los ojos de muchos, injustamente pierden a un familiar que no ha hecho nada malo para merecer eso. Y esa pregunta puede sonar muy humana, pero es lo que hay en el corazón humano. Son esas preguntas genuinas. ¿Por qué le pasó esto a este? ¿Por qué, Señor, sanaste a esta persona y no a aquel? Es que está la voluntad de Dios. Pero en un principio Dios sabía todo lo que iba a suceder y siguió adelante y las personas sufren. Vamos a empezar desde el fondo. Vamos a ver qué tenemos resuelto y cuáles son las grandes preguntas de la cristiandad. Una de las primeras y principales dificultades, hace unos días, veía un video de César Silva, de Limo. Ahí le dejé un comentario muy amable para él, diciéndole que hace muy buen trabajo. Me agrada su forma de estudiar porque él separa sus condicionamientos de creencias del trabajo académico. Muchos le dicen que él es tal cual y lo que se puedan imaginar, pero él está haciendo un trabajo muy bueno, un trabajo académico, separando lo que él crea de la academia. O sea, tú puedes creer que existe Satanás, por ejemplo, ¿ok? Y no te lo discute, él no te lo niega, ni te lo afirma. No analiza el Nuevo Testamento necesariamente, pero supongamos que él va a analizar el texto donde David dice que pon un Hasatán a su lado, que mi adversario no pueda dormir tranquilo y que Hasatán esté a su lado. Luego este texto se aplica para Judas. Entonces tú puedes hacer mil malabares y con el Nuevo Testamento decir, bueno, David se está refiriendo a el ente Satanás, a Satanás mismo, al ángel caído. Pero lo cierto al final del día es que David no tenía en mente a Satanás. David está usando la palabra hebrea para adversario, para que él tenga a alguien que le complique la vida o tenga un adversario. Entonces, viéndolo desde el punto de vista académico, eso es así. No, o sea, podemos espiritualizar, podemos teorizar, podemos darle incluso un cumplimiento diferente con los apóstoles.
¿Una interpretación? Sí, pero desde el punto de vista académico, el texto no dice y ni se refiere a la entidad como tal. ¿Se entiende? O sea, me gusta el trabajo que hace él. Eso a modo de comentario. Pero él decía, el antiguo Israel se volvió monoteísta, pero también monodiablista más tarde. ¿Qué lo obligó a volverse monodiablista? Eh, es el hecho de que ya no les cuadraba que el mismo Dios que iba a destruir a las personas con un diluvio, que de hecho eso viene, ese concepto de una deidad aburriéndose, arrepintiéndose de crear a los seres humanos y destruyéndolos, viene desde antes de que fuera escrito el relato de Noé por los hebreos. Pero ese concepto del mismo que te destruye es el mismo que te provee una vía de salvación, es un conflicto que ya tenían desde mucho tiempo los seres humanos, porque los seres humanos, les presento la noticia, piensan. Y así se dan en civilizaciones bien arcaicas, que no difieren mucho de los sistemas y creencias de hoy. Pero en todos esos puntos hubieron personas que pensaban, hubieron personas que desafiaron el status quo. Jesús fue una de ellas. Y en ese ambiente es cuando se surge el problema. Bueno, tenemos un problema, tenemos a este Dios que, que destruye y que salva a la vez, y que es contradictorio y que no es digno de confianza. Entonces surge, a partir de poder defender esa idea de que no, solo hay un Dios que hace todo, solo hay un Dios que, como son monoteístas, tienen que ser monoteístas en todo sentido, de que no hay más, no hay más dioses, no hay más, de hecho, la palabra para demonio es demiurgo, un Dios pequeño, que viene de toda esta cultura, ¿no? Pero como no hay más dioses, solo existe el bien y el mal en el mismo Dios. Y de ahí surge el texto, por ejemplo, yo soy Dios y no hay más. Yo hago vivir y hago morir. Yo creo la luz y creo las tinieblas. Ese texto, por ejemplo, está buscando respaldar en todo un contexto cultural la idea de un Dios así. La idea de un Dios que Jesús más tarde vino y dijo, y enseñó a sus discípulos, como Juan, que dijo, Dios es luz y en él no hay tiniebla. O sea, Jesús trajo otra perspectiva de Dios, pero eso ya lo vamos a revisar. Eso ya lo vamos a revisar. Ahora bien, vamos a pensar un poquito en esto. Luego, cuando se dan cuenta de la contradicción que hay en esto, empiezan a también refortalecer la idea de los dioses pequeños, de que ahora hay dioses malos que buscan la destrucción del ser humano en contraste con el Dios bueno. Y viene todo el lío de Job, ¿bien? Y del sufrimiento humano. Y de que al final Dios tiene un propósito y de que al final Dios arregla las cosas, que el fin del Señor es eh, muy compasivo y misericordioso, como dice Santiago, como muy bien lo dice. Y es verdad. O sea, y nosotros a lo largo de nuestro estudio hemos ido de alguna forma entendiendo este asunto, ¿no? Hemos ido viendo cómo a la luz de Jesús, este Dios no es el que busca hacer el mal, no es el que quiere el mal de las personas. Hemos visto que probablemente o los seres humanos se destruyen a sí mismos o es otro el que está buscando la destrucción de los seres humanos. Pero Dios, a la luz de Jesús, no mostraría malas intenciones para con los seres humanos, ¿se entiende? O sea, a la luz de Jesús, a la luz del Dios que Jesús nos vino a mostrar, Dios no mostraría malas intenciones para con la raza humana. Porque Jesús mismo siempre estuvo sanando a las personas, ¿verdad? Jesús siempre estuvo curando, Jesús estuvo poniendo su vida por ellas, tomando las enfermedades, tomando todas las dolencias de las personas sobre sus hombros, y fue sufriente porque se entregó para la humanidad
para hacerle bien. Incluso la humanidad quiso destruirlo a él y matarlo, y él no opuso resistencia. Incluso fueron perdonados. De una forma se revela como nunca antes el carácter de Dios en Jesús. Y en un punto de lo queda claro, en el punto ese de la humanidad, en que Dios no es el que destruye y a la vez el que bendice. Jesús deja ese punto claro. Jesús tiene ese cambio de chip para aquellos que son sus discípulos. Ese evangelio se esparce. ¿Ok? Vamos ahora con otra dificultad. Porque el problema es que a pesar de que entendemos que Dios tiene buenas intenciones para con los seres humanos, seguimos sufriendo. ¿Correcto? O sea, ahora el problema es que Él aún así lo permite, siendo Él el que tiene el poder. Entendemos que es amor y entendemos que tiene buenas intenciones para con nosotros. Ok, estoy de acuerdo. Pero seguimos sufriendo. Seguimos siendo lastimados. Y si Él tiene la capacidad de venir y arreglar las cosas, ¿por qué no lo ha hecho? ¿O por qué no impacta el corazón de muchos como lo hace con Pablo, por ejemplo? Que está persiguiendo a personas. Dígame si Pablo no arruinó familias matando a sus seres queridos. Dígame si Pablo no hizo mucho daño. Pablo asesinó personas. Pablo consentía en la muerte de muchas personas. Pablo persiguió, hizo daño. ¿Cuántas heridas causó? Imagínense esa madre o esa esposa orando y diciendo, Señor, ayúdanos, porque estoy sintiendo demasiado este dolor. Y otro rogando, porque Pablo iba a Damasco y sabía que iba a morir su hijo. Diciendo, Señor, no quiero tener que pasar por este sufrimiento. Y Dios interviene y le habla a Pablo. Cambia su corazón directamente. O sea, lo tiró abajo del caballo. Muchos dicen, bueno, discuten en una tonta teología de si cayó del caballo o iba en caballo o no. El caso es que lo frenó y que le habló directamente, de tal forma que su corazón fuera impactado y muchas personas fueran aliviadas con eso. Vean el contexto, no solo Pablo después ayudó a muchos, sino que se evitaron muchas muertes. Por lo menos en ese punto, Cristo intervino y paró con eso, pero no siempre lo hace, ¿no? Y a veces se lo pedimos con toda la urgencia de nuestro corazón. Y le pedimos, Señor, quiero que intervengas y no te veo. Nunca te me has manifestado. Así sea un poco, en un sueño. Que un día me hables, me digas, que un día me digas, sí, soy real, Jesús es real, cree, y muchos hablan, no, es que tienes que tener fe, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, pero llega un punto en la vida de muchas personas en que dicen, ¿cómo puedo creer? Si se supone que yo soy el que te estoy buscando y tú se supone que eres el más interesado en nosotros, ¿o no? ¿No es acaso Dios el que dice amarnos tanto? ¿Por qué tenemos que ser nosotros siempre los que estamos buscándole? Siempre somos nosotros los que estamos yendo hacia Él y diciéndole, Señor, te busco, te necesito. Y muchos salen a caminar, a orar, y lo entiendo, y perfecto. Y disfrutan de una relación con Él, se sienten más en paz, lo entiendo. Pero, ¿por qué Dios tiene que hablarnos a través de un libro que muchas veces ni siquiera nos consta si esas palabras van para nosotros? Y lo digo porque yo pasé por todas estas etapas de relacionamiento con Dios. Pasé por la etapa de orar y buscar que Él me respondiera en la Biblia. Y no puedo negar que muchas veces sentí que me habló en el corazón, pero hay veces en la vida que uno necesita más que eso. Y Él guarda un total silencio. ¿Han escuchado eso? El silencio de Dios.
Claro, pasa la prueba, luego te bendice, te sientes alegre, pero al final lo que, no, lo que queremos es una relación con Él. ¿Y cómo puedes relacionarte con Él? Con alguien que se supone que está interesado en ti, si hasta el final parece que tú siempre eres el que lo está buscando. Tú vas, hablas, le cuentas todo, pero no hay una palabra de vuelta. Sí, te habla el corazón, pero Él pudiendo en algún momento decirte y hablarte, como lo hizo con Pablo, por ejemplo, no lo hace. Con miles de personas no lo ha hecho. Personas que creen en Él han muerto sufriendo, creyendo en Él, no lo niego, creyendo en Él. Pero Él ni se ha dignado a decirles una palabra que sea audible, porque, atención, Él nos creó con 5 sentidos igual, y Él nos dio estos oídos, Él nos dio estos ojos. Estas dudas, no te digo que estén bien, no tienen que estar bien, no tienen que ser correctas, pero digo que están. O sea, no tienen que ser correctas para que estén. No tengo que buscarte una justificación para que esas dudas y esas preguntas sean sinceras y honestas. Que dame todas las explicaciones que quieras. Siguen allí. Siguen ahí. Y si no somos honestos, seguirán ahí. Muchos se atreven y las dicen. Otros no se atreven a decirlas, pero no quiere decir que no las tengan. Si Dios sabía que el ser humano iba a pecar, porque lo sabía, ¿no? Él lo conoce el fin desde el principio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en que Él conoce el fin desde el principio, ¿ok? Supongamos que sí, hay una serpiente en el huerto de Edén, ¿correcto? Hay allí el símbolo que signifique. El caso es que corría peligro a la humanidad de pecar y de que entrara la muerte y entrara el sufrimiento. Tú y estamos todos de acuerdo en que hay una gran responsabilidad del ser humano. Pero lo que muchos, y muy pocos se atreven a decirlo, es que hay una responsabilidad moral por el que tenía el previo conocimiento de lo que iba a pasar y prosiguió adelante. O sea, cuando tú estás traumado, has sufrido un abuso, has sufrido una pérdida y te duele el corazón allí, en ese momento es donde te hacen la pregunta, oye, no lo estoy pasando bien aquí. Y tú sabías que iba a llegar a este punto. Y ahora guardas un absoluto silencio y me dejas pasar solo, básicamente solo, porque tú entiendo que puedas estar conmigo, entiendo que estés en todas partes, pero a veces hasta me hace más compañía la mascota que creaste, o el gatito, o la persona con la que hablo que ni me conoce, que tú que se supone que me amas. Porque está bien, puedo entender que me ames a través de las personas, pero yo también te quiero a ti. Yo también quiero tener una relación contigo, no solo con las personas. Y entiendo, y yo soy el primero en decir que a Dios nadie lo ha visto jamás y que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Lo entiendo que podamos amar a Dios y sentir su amor a través de las personas. Lo entiendo perfectamente. Pero que Él se salga de la ecuación, que Él te cree con sentimientos, con esa recepción y ese impacto a un abrazo. Y luego te deje carente de todo eso de su parte, es un poco desconsiderado, ¿no? Y que se haga ausente por todo ese periodo de tiempo de tu vida y te haya traído a este mundo sabiendo que ibas a sufrir, sabiendo también que ibas a ser feliz y que probablemente al final de la vida digas, ok, um, está bien, creo que gracias por traerme, gracias por consolarme, pero sufrí. Sufrí y tú sabías que iba a sufrir. No pudiste haberlo evitado. Sí, la libertad del ser humano, pero
La Biblia lo plantea de una forma interesante. Él puso a la serpiente, él creó a la serpiente y creó el árbol. ¿Sabía que pecarían o no? Sí lo sabía. Y decidió proseguir con la creación. Ahora, suponte esto, tú que estás viendo el video. Dios crea a muchas personas, viven su vida, sufren, muchos son abusados, otros viven bien, pero la pasan mal, tienen pérdidas, conocen lo que es el luto, conocen lo que es el bullying, muchas veces pasan por periodos de depresión, de ansiedad, y lloran noches enteras, y él con un silencio ensordecedor. Y llega al final de su vida, se enferman y bajan al descanso. Muchos de ellos no creyeron en él. Entonces, a la gran mayoría, que son la gran mayoría, que no deciden creer en un Dios así, que los trae a un mundo donde hay sufrimiento y lo sigue permitiendo, la gran mayoría se pierde por la eternidad o los envía a un infierno para sufrir eternamente. Ese no tiene sentido, ¿verdad? Y ese tipo de Dios ya es aún peor, porque sabiendo que la gran mayoría de la humanidad se iba a perder, decide crearlos. Ese Dios es culpable de uno de los mayores genocidios, del mayor genocidio que ha existido en el universo. Bendito sea Jesús, que ese Dios no existe. Yo personalmente creo que Dios tiene un plan para salvar a cada ser humano de este mundo. Y he llegado a entender que de alguna forma, hasta está bien, ok, sabías que nos íbamos a echar a perder, y por lo menos proseguiste adelante sabiendo que ibas a arreglarlo finalmente y que ibas a salvar a todos. Perfecto, me parece genial. Y, ¿sabes? Me ha resuelto muchos problemas con ese Dios. Me ha resuelto muchas dudas, confío más en Él y creo más en Él y en su amor. Nuevamente Jesús fue el que me mostró a este Dios. Jesús, quien dijo que su misión era salvar al mundo, que Él era el Salvador del mundo. Y yo creo en el Salvador del mundo. Por lo que una vez más Jesús llega a vindicar a este Dios. Llega a responder esa pregunta que solo se responde con una persona y la vida de una persona y con la vida en general, no con teología. Entonces, Jesús resuelve el problema. Dios no es el que tiene malas intenciones para con el ser humano ni nunca ha querido destruirlo. Jesús resuelve que Dios, a pesar de que nos creó, no nos creó para morir, no nos creó para que nos perdiéramos, sino nos creó para realmente vivir con nosotros y salvarnos, salvar a todo y cada una de sus criaturas. Y eso resuelve muchas preguntas más, ¿verdad? Pero todavía queda una. Seguimos sufriendo. Entiendo que Dios no quiera causarnos sufrimiento, pero sufrimos. Entiendo que Dios nos haya creado y nos vaya a salvar a todos, dándonos nuestra libertad y en su debido proceso y tiempo. Lo entiendo, pero seguimos sufriendo. Seguimos sufriendo. ¿Saben cuánto habrá extrañado Juan, el apóstol Juan, a Jesús? ¿Se imaginan? Después de dormir, recostado en su pecho, después de reclinarse, de tener noches de fogata charlando, escuchando de su amor, escuchando sus enseñanzas. Luego de estar al pie de la cruz, porque Juan estuvo cuando Jesús lo necesitó. Juan estuvo allí en su dolor. Y estuvo como de carne y hueso. Estuvo allí. Estuvo para abrazar a su madre. ¿Correcto? Porque Jesús ya no iba a poder cuidar de María. Por eso lo deja Juan. Y Juan es de carne y hueso y Juan puede abrazarla. Juan puede enjugarle las lágrimas. Juan puede consolarla. Pero Jesús no puede. Y cuando a Juan lo echan a
una, a una olla de aceite hirviendo, Jesús no está ahí. No está como estaba Juan. No puede abrazarlo. No puede darle una palabra de aliento. Y luego Juan tiene la revelación de Apocalipsis. ¿Se imaginan cuántas lágrimas habrán caído por las mejillas de ese hombre? Oye, lo dejó desde que se fue toda esa vida en silencio. Nunca le habló, nunca se le manifestó. Hasta la isla de Patmos, cuando ya estaba viejo, cuando ya no le quedaba tiempo, cuando ya había pasado por todo eso, sin el calor y el afecto humano de Jesús hecho carne, como él sí pudo estar. Pero Jesús no estuvo así. Jesús estuvo ausente. Jesús se fue, dejó al Espíritu Santo, bla, bla, bla. Lo que quieran, pero Jesús, de carne y hueso, como lo necesita un ser humano, cuando necesita un abrazo, no estuvo con él. Y hablo por Juan, porque si bien el caso de Juan es complejo, porque durante todo ese tiempo conocía a Jesús, lo amaba y lo quería tal como un amigo de carne y hueso, pero él no estuvo ausente casi todo el resto de la vida del joven Juan. Y ya cuando está viejo aparece Jesús. Pero hablo del privilegio de Juan, porque al resto de los mortales ni eso nos ha tocado. Y yo sé que ustedes aman a Jesús. Y sé que con todo su corazón lo buscan. Y sé que están continuamente, siempre están orando, siempre están hablándole, siempre están queriendo estar con Él. Le agradecen por su amor, le agradecen por todo. ¿Se dan cuenta? Y sufres. Y entiendo que Él también sufrió. ¿Correcto? Entiendo que Jesús también se hizo hombre y sufrió. Pero eso tampoco te quita que tú estés sufriendo. ¿Van entendiendo? O sea, son preguntas que no tienen que estar bien. Que no necesito que alguien venga y me dice, no, estás desconfiando de Dios. No, son preguntas que están ahí. Hace unos días vino el hermano Magno a visitarnos. Fue una visita muy linda, muy, muy grata. Pudimos estar charlando varias horas, varias horas. Fue realmente bello, fue realmente lindo. Eh, Fueron conversaciones muy profundas, realmente muy profundas, y pudimos hablar un poco acerca de esto. En la conversación surge un concepto, una idea de cómo, cómo es posible, qué hago con esta naturaleza que tengo. Si soy así, soy tan pecador, soy tan imperfecto. Y estábamos hablando y llegamos a la conclusión de que no necesitamos ser perfectos para ser aceptados por Jesús. No lo necesitamos. Y llegamos a la suposición de que qué tal si al final de la vida Jesús decide no cambiarnos. La pregunta no es si Jesús te aceptaría, porque Él lo hace. La pregunta es, ¿tú te aceptarías? Y salen cosas muy interesantes de allí. Salen cosas muy interesantes. Luego estoy charlando con mi esposa y empiezan estamos charlando de lo que vivimos con Magno, de lo que aprendimos, de lo que conocimos, de lo profundo que fueron las conversaciones, y nos dimos cuenta de cómo disfrutamos de la compañía de Magno, siendo tan imperfecto como es, ¿no? Siendo tan imperfecto como es. Disfrutamos de su compañía y nos sentimos queridos sentimos que pudimos entregar también nuestro cariño para él.
no hemos tenido la oportunidad de vivir eso con Jesús, pero sí con Magno. Ah, y salvando todas las diferencias que alguien pueda tener en su mente ahora, y que estás comparando, que no la hemos tenido con Jesús. Y yo comenzaba a decirle a mi esposa cosas que la hermana Nani comentaba, ¿no? Me refiero a que ella siempre me ponía, ¿por qué sufrimos? Yo enfatizando en un mensaje que para mí resuelve muchas dudas, lo que les dije anteriormente, ¿no? ¿Cómo resolvió muchas dudas lo que hemos aprendido y creído? Como que Jesús se hizo hombre y sufrió, como que Dios no tiene malas intenciones con los seres humanos, ni los quiere destruir, ni nunca lo ha hecho, y como que los va a salvar. Pero aún siguen esas dudas, ¿verdad? ¿Por qué la hermana Nani sigue dejando esos comentarios? ¿Me entienden? La pregunta es, ¿por qué ella sigue con dudas después de haber conocido este mensaje? Y yo siempre decía, ok, sí, es una pregunta tan difícil de responder y yo no tengo la respuesta. Claro, decía no tengo la respuesta, pero es que tampoco tenía la pregunta supuestamente. Yo decía, Señor, estoy contento, estoy conforme con esto. Hasta ahí está bien. Estoy conforme, estoy de acuerdo. Creo que ya no desconfío de ti porque hace las cosas bien, las estás haciendo bien. Pero a medida que hablaba con mi esposa, le decía, empezaba a quebrarme en lágrimas y era porque estaba de alguna forma buscando en lo profundo de mi corazón qué era lo que había allí. ¿Y saben lo que descubrí? Eran estas preguntas las que había. De que te busco siempre, siempre estoy hablándote. Y a veces ya ni quiero hablarte, porque siento que hablo solo. Y sé que existe, sé que Jesús resucitó y hay pruebas históricas, pero no me sirven las pruebas históricas porque estoy hecho de sentimientos, de carne y hueso. Soy un ser humano y me hiciste con sentimientos, me hiciste con reflexión, me hiciste para hablar e interactuar, nos creaste para interactuar con otros, para que cuando yo hable, el otro también responda y yo lo pueda escuchar y él pueda escucharme a mí y yo saber que me escucha. Me hiciste con gestos para que tú pudieras leer cómo me estoy sintiendo y me hiciste con detección de microexpresiones para yo también poder saber cómo te estás sintiendo cuando me escuchas. Y puedo hablar por Zoom con mis hermanos, pero contigo ni por Zoom. Y, y, y te pido sinceramente que una vez en la vida algo me des, así un poquito de esa divinidad, un poquito de esa revelación, un poco, dime, estoy aquí y estaré toda tu vida. Una vez, sé que es así, pero a veces uno necesita escucharlo. Pero guardas un silencio ensordecedor, que duele, que duele. Duele cuando tú hablas y el otro nunca en la vida te va a responder como tú le hablas. Y es un pedido tan de lo profundo del corazón y solo el imaginar que tampoco se va a dignar a responder aunque lo clame, y es la realidad de miles y miles de creyentes que han pasado por esta vida. Solo que no todos han llegado al punto de sacar eso afuera. Me costó quebrarme muchas lágrimas para reconocer que yo también tengo esas preguntas, que yo también tengo esas dudas. Me costó. ¿Por qué? Porque soy youtuber, porque soy Bastián Ángel, porque he hablado sobre el amor de Dios tanto tiempo. ¿Cómo puedo yo estar teniendo esas dudas, esas preguntas? ¿Dónde? ¿Dónde voy a encontrar la respuesta? Porque es una pregunta real. Sufrimos. Y tú no estuviste ahí presencialmente. Sí, con tu espíritu, pero yo no estoy hecho de puro espíritu.
¿Entienden? Yo no necesito que tú compartas esto, pero si hay algo en lo profundo de ti que dice, sí, esto está aquí, por alguna parte de mi coraza de creyente, está ahí. Y nunca creí que iba a tener necesidad de decirle, sí, la verdad es que las tengo. Porque siempre era, bueno, ellos tienen esas preguntas, yo no las tengo. Por lo menos a mí no me complican, pero sí que me complican. Sí que a veces duele. Si mi esposa se conmovía por lo que yo le decía, ¿acaso él no me ama más? Cuando mi esposa necesita que yo esté a su lado, ¿acaso no hago lo que sea posible por estar y abrazarla? ¿Por qué él no lo hace pudiendo hacerlo? Y ya no me vengan con el cuento de que él es fuego consumidor y si se te aparece te destruye, porque Jesús no destruyó a los discípulos camino a Maús y ya había resucitado. Pero no estoy aquí para hablar de teología nuevamente. Porque todas esas supersticiones ya para mí han quedado en el pasado. Él puede hacerlo. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no? Y están ahí y duelen. Y pasando los días, tuve una, como vieron, subí al canal Reconcilia TV, una, una charla con un teólogo, como se define él. Y estuvimos hablando sobre el espejo de bronce del que hablaba Pablo y cómo nos veíamos de forma distorsionada. Yo le decía, sí, que nos veíamos como nosotros como en un espejo. Tratábamos de ver a Dios, pero un espejo te refleja a ti mismo. Entonces le conté esta idea que conversamos con Magno, porque todo esto que le estoy contando viene conectado. Durante estos días ha venido conectado. Y, y le conté esto, que en el ocaso de nuestra vida, cuando estemos en la presencia del Señor, luego de morir, cada uno recibirá un juicio. Y ese juicio será una especie de charla con Jesús. Y sé que todos la están esperando. Hay un hermoso libro que se titula Millones Cajones. Y lo ha escrito Rob Bell. Y Rob Bell no tiene un pelo de tonto. Y creo que su nivel de teología está más allá de la comprensión de muchos. Entonces lo subestiman y dicen que no sabe del contexto, de la exégesis, pero él sabe demasiado como para incluso rebajarse a esas discusiones. Y lo sé porque he leído sus libros. He leído cada libro y Millones Cajones es una novela. Y en aquella novela hay un chico que muere y al despertarse se encuentra en una habitación un tanto tenue, en un almacén. Y en ese almacén hay una caja, un cajón. Cuando él abre ese cajón, es trasladado al momento de su primer amor. Y vive todas las sensaciones y experiencias. Siente las mariposas en el estómago, siente las primeras cartas que le envió, recuerda cuando quedaron en estar juntos y en juntarse en tal recreo, en tal lugar, y fueron allí y recuerda hasta la sensación de su primer beso. Y vive todo eso, nuevamente, lo revive, pero con las sensaciones, con cómo es un ser humano, con toda y cada una de las partes de su ser, lo revive. Y de pronto pasa todo eso y se cierra el cajón. Y al cerrar el cajón, él siente una sensación hermosa de gratitud por habérsele permitido revivir esa experiencia. Pero luego abre otro cajón y ese cajón lo lleva a la situación de su divorcio. Y revive todas y cada una de las sensaciones que pasó allí.
Pero luego va y ve otros momentos, su graduación, o cuando tuvo ciertos logros, y son momentos felices, son momentos que agradece volver a revivirlo, y de los otros que fueron dolorosos también aprende, y los ve desde otra perspectiva y desde otro ángulo, y también siente gratitud, pero aprende nuevas cosas, y de pronto comienza a darse cuenta de que el almacén está lleno de millones de cajones. Él está allí, y todos esos recuerdos forman parte de él, así, cajón a cajón, se van haciendo parte de él. Cuando se cierran, se hacen parte de él. Abraza sus recuerdos, abraza su vida y de alguna forma finalmente se abraza a él. Se perdona, se acepta. Entonces imaginen ustedes, al final de la vida estar en un vagón de tren. Allí donde están esperando, en la estación de tren, donde están todos esperando el tren, y viene y todos están esperando su juicio. Pero antes del juicio, tienes que tener entrevistas con otras personas que has conocido en esta vida. Tienes que abrir otros cajones. Y allí se sienta al lado el compañero de secundaria que te la tenía jurada, que siempre te estaba molestando, que siempre te estaba haciendo bullying, e incluso el que te quitó a la novia. Y se sienta a tu lado y tienes que cerrar ese momento, tienes que dejarlo ir, porque va a pasar su tren y él tiene que irse. La única forma de que se vaya es que tú, a través de conversar y hablar con él, puedas perdonarlo. La palabra perdonar significa liberar, en griego, significa dejar libre, soltar. Y llegas a perdonarlo. Y él puede irse. Entonces comienzan a venir uno tras otro, y vienen y se sientan contigo. Y los perdonas. Y lo que charlaba con este teólogo era que al final se supone que tú necesitas irte también. Necesitas ir a tu entrevista con Jesús, la estás esperando. Pero quien viene y se sienta a tu lado no es Jesús. Miras al lado y el rostro que ves es el mismo que ves en un espejo, pero ahora claramente. Y lo conoces como fuiste conocido. Conoces cada uno de esos pequeños cajones. Conoces cada momento de su vida. Sabes cómo es y sabes el daño que ha hecho a otros. Ahora más consciente después de haber perdonado. Y después de haber revivido todas esas situaciones. Conoces sus heridas, sus traumas. Y sabes todas las preguntas y las dudas que te tuvo en su corazón. Y cómo fue su vida. La pregunta es si lo aceptas y lo perdonarías. ¿Lo perdonarías? Porque tu tren está por salir. Y la pregunta es si eres capaz de hacer las paces contigo, de perdonarte. Porque ¿de qué valdría que Jesús te perdonara si tú no eres capaz de perdonarte y seguirás condenándote por tu conciencia? En Hebreo dice que Jesús vino a purificar nuestras conciencias. ¿Hasta qué punto? Y esa expiación debe generarse, que se reconcilie no solo tanto como Dios te ve a ti, sino como tú te ves a ti mismo, debe ser de la misma forma que Dios te ve a ti. Para poder conciliar eso, para que sean de una misma mente. La pregunta es si la mente de Cristo te guarda rencor a ti mismo o te condena. No lo hace. ¿Por qué la tuya tendría que hacerlo? Entonces, una de las cosas más difíciles es llegar y poder perdonarte a ti. Pero me di cuenta que eso no era lo más difícil. Te logras perdonar. Llegué de la entrevista, estaba cansado, tenía los ojos rojos, había pasado 2 semanas, una semana y media muy enfermo. Y estaba demasiado agotado. Terminé la entrevista, al día siguiente subí los videos. Fui, me tumbé en la cama y mis ojos me ardían y los cerré. Y tenía todas
dudas en mi corazón. Tenía estas dudas en mi corazón. Estaban ahí. Y comienzo a revivir todo lo que he pasado. La experiencia con Magno, las preguntas propias mías, cómo me tuve que quebrar para poder dejar que salieran y se vieran. Tuve que hacerme vulnerable para ello. Entonces pasa todo este proceso. Hago esta entrevista. Es increíble las cosas que hemos ido aprendiendo. Veo esto de Rob Bell, me da vuelta en la cabeza, está todo junto, está todo mezclado. Estoy cansado, me arden los ojos y digo, ¿qué más? Y si tú tomas ese tren luego de haberte perdonado, cuando llegues a tu destino, te encontrarás con Jesús, sí. Pero ahí viene lo más difícil. Ahí viene lo más difícil. Porque encuentras una estación tan parecida, pero ahí solo te está esperando Jesús. Y no se trata de que Jesús te perdone. O sea, no se trata de que Dios perdone al mundo, porque eso ya fue. Dios ya liberó al mundo para que pudiera viajar tranquilo. Dios ya le dio la libertad, Dios ya los soltó, Dios ya los perdonó. Dios no guarda rencor con los seres humanos, Dios perdonó a todo ser humano. Eso no hay duda. O sea, no hay discusión con eso para mí. Yo lo veo en la Biblia claramente y además, escribí este libro. Entonces, no tengo dudas de eso. Pero allí está Jesús sentado esperándote. Y vaya sorpresa, que cuando te sientas a su lado, la mayoría esperaría una explicación de ese proceso de depresión que pasaste, ¿verdad? Lo estamos esperando, con ansias. Queremos preguntarle, ¿por qué me hiciste pasar por eso? ¿Por qué me trajiste a este mundo? ¿Por qué las personas sufrieron? ¿Por qué no hiciste nada para intervenir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces todos esperan que Dios se justifique. Todos esperan que Dios diga, sí, porque fui justo en hacerlo, fíjate, por esto y por esto. Entonces, sí, y toda rodilla se dobla y dice, sí, 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 fuiste muy justo, lo siento por haber dudado de ti, ahora te creo. Pero realmente me puse a pensar, ¿ese es Jesús? O sea, si yo me encuentro con Él, ¿me voy a encontrar con eso? Si yo le pregunto eso, ¿me va a responder una justificación válida? Estos días vi Amén en Disney, de Francisco Responde, como el Papa tiene una entrevista con una mesa redonda con un grupo de chicos que le lanzan preguntas difíciles. Y este hombre para muchos es el representante de Dios en la tierra. Y son respuestas muy buenas. Y estamos viendo con mi esposa y analizamos cada pregunta, porque hay de la comunidad LGBT, hay del aborto, hay preguntas muy, muy buenas, hay directamente hacia el abuso que han hecho los sacerdotes de autoridad, hacia menores, hay preguntas muy directas, muy buenas, y está vulnerable el Papa allí y se expone a responder las preguntas. Entonces imagínense eso, es como que él es la voz del porqué de la iglesia. Entonces tienen que responder a cosas como lo que fue la Inquisición, todo la historial de sangre que trae la iglesia. Entonces también acerca de la pobreza del mundo, ¿saben? O sea, acerca de la pobreza del mundo. Y miren, él tiene respuestas ingeniosas. También tiene respuestas que los niños quedan así como, ¿ah? Pero tiene respuestas muy buenas que muy pocos esperarían. Y de pronto yo le digo a Juli, oye, pero ¿y si Jesús estuviera ahí respondiendo a esos jóvenes sobre el aborto, sobre la comunidad LGBT? Entiendo, tal vez sería mucho más amoroso, incluso tendría respuestas mucho mejores y más convincentes de las que ha tenido él. Pero fíjate en esto, decía, fíjate que esa niña, esa chica,
Le dice, oye, eh, tú tienes el poder de, básicamente, de ayudar a tal o cual persona. Y él dice, sí, ayudamos a las periferias y tal. Pero todos tienen en el fondo una pregunta interna que directamente no se atreven a hacerla porque dicen, bueno, entendemos que tú no tienes el poder de que la iglesia movilice el dinero y sane la pobreza del mundo, que el Vaticano tiene el poder de hacerlo. Pero entendemos que tú no eres necesariamente el que dirige todos los hilos. Y sabemos lo que respondería, etcétera, etcétera. Ya, ok, lo entendemos, lo entendemos. Pero de fondo está esa espinita, ¿no? Bueno, hay pobreza y ustedes están viviendo ahí en un gobierno y se supone que son los representantes de Dios. ¿Por qué no ayudan? Y entregan todo el oro del Vaticano para sanar la pobreza del mundo. Y sé que tendrían respuestas como, aún así después seguirían habiendo pobres, la gente lo malgastaría, etcétera. Bueno, pero de fondo está esa pregunta, pero yo dije, ok, él podría tener justificación. Él, el Papa podría tener justificación para esa pregunta. Y está en el corazón de las personas. Pero ¿y Jesús? O sea, Jesús. Porque él no está limitado a que su empresa no le permita utilizar los fondos. ¿Cómo responde Jesús a la pobreza del mundo y al sufrimiento del mundo? Cuando Él es el gobernante de este mundo. Y la pregunta es, ¿quieres hacerlo? ¿Tienes el corazón de hacerlo? Ya Jesús lo ha demostrado que sí, vale. ¿Tienes el poder de hacerlo? Sin duda. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué haces? No haces nada. O sea, ayudas aquí, ayudas allá, pero tienes el poder de hacer más. ¿Y por qué no lo haces? Entonces, todo eso en mi mente como que golpeó, boom, de golpe. Y como que visualmente me bajé en esa estación y me senté al lado de él y le hice la pregunta. Visualmente le pregunté, dime, ¿qué pasa con esto? Sé que eres el único que me va a poder responder y tal vez me dejes satisfecho con tu respuesta, pero más vale que tengas una buena respuesta, porque el sufrimiento es real. Y no hablo por mí, la gente sufre. ¿Qué respuesta tienes a eso? ¿Y sabes la respuesta que vi? No vi ninguna justificación. La respuesta que vi fue, lo siento, perdón, perdón por haberte tenido que dejar pasar por esto. Perdón por no estar ahí cuando tú más lo necesitabas. Perdón por no ayudarte y por no bajar y abrazarte. Perdón por no hacerlo. Y yo sé lo que están pensando, yo sé lo que están pensando. Lo hace porque tiene un propósito y lo hace porque puede, y te debería responder que muchas personas van a, necesitan su libertad, que hay libre albedrío, que debe seguir su curso, pero ¿saben qué? Él no lo haría, él no diría nada de eso, porque él no quiere justificarse, porque cuando, si un padre ha cometido errores en su familia, por más que sean justificados, imagínense, quiere proteger a su hija, de que vaya a perder la vida. Entonces él hace algo drástico que la hace pasar por una situación aterradora, terrorífica. Y ella queda básicamente traumada por pasar de eso, pero le salva la vida. ¿Ok? Le salva la vida. Y ella aprende valiosas lecciones. Todos estamos de acuerdo en que sí, el padre tenía razones para hacerlo, sí, pero el padre no, o sea, la hija sabe también que sí, pero la hija no necesita que el papá le empiece a justificar, mire, le dice por esto, lo hice por tu bien, no lo necesita. La hija necesita que el padre le diga, lo entiendo, perdón, perdón. Y ahí es donde me desmoroné. ¿Por qué?
Porque se supone que Dios es perfecto. Y todos esperamos nosotros pedirle perdón a Él, pero ¿saben cuál es la razón de la cruz? La razón principal de la cruz es que el mundo estaba enojado con Dios. ¿Cuál será la solución a que la cruz no se repita? No que Dios perdone al mundo, porque eso ya lo hizo. Es que el mundo perdone a Dios. ¿Saben por qué veo a Jesús así? Porque Él no bautizó a Juan el Bautista. Jesús fue a ser bautizado por Él. Y Juan se sorprende y dice, ¿tú vienes a mí? Si yo no soy digno de nada. Pedro le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Cómo se te ocurre venir tú a mí? Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y reconcíliate. Todos esperaban que Jesús fuera el primero al que se le lavase los pies. Pero Jesús es el primero en que toma la toalla y lava los pies. Entonces, ¿qué simboliza eso? Que Pedro le dice, mira, nunca me vas a lavar los pies. Ni se te ocurra tú pedirme perdón a mí. Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y es que si no aceptamos y no hacemos las paces, porque en realidad lo que hace el que Él te pida perdón es que saques afuera todo lo que tenías guardado. Todas esas preguntas, lánzalas. Sé que las tienes. Y sé que por más que aparentes, no me has perdonado. Te pido perdón por eso. Puedo tener miles de justificaciones, pero no te las voy a dar. Te pido perdón. Cuando la mujer samaritana estaba por allí, ¿quién le pide el agua a quién? ¿Quién tenía el agua de vida? ¿Quién tenía el perdón infinito y el amor incondicional? Jesús lo tenía. Pero Jesús le pide a la mujer el agua. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí? Más ahora después que sabe que él es el Mesías. Y le pedía agua a ella que era samaritana. ¿Y saben qué? Justo eso es el agua de vida. Porque la mujer le pide que le dé de esa agua, entonces Jesús le dice, llama a tu marido. Y le muestra que el que tenía el amor infinito en realidad le está pidiendo misericordia a ella. Dios no es como lo han pintado, que dice, soy perfecto, soy infalible, a mí no me cuestiones, y si tienes dudas, pues te las voy a aclarar, mira, fíjate, por esto y por esto. Incluso se han hecho teologías de que estaremos revisando libros por 1000 años para dejar que Dios, todo lo hizo bien, todo lo hizo correcto. No, Él no es así. Él no se parece a eso. Jesús es tan diferente. Y no me vengan a dar justificaciones porque puede que las haya, pero el problema de la teodicea es con lo que han luchado teólogos por muchos años. Y me puse a investigar. ¿Y sabe lo que encontré? Lo he guardado en mi WhatsApp. Se lo envié a mi esposa. Encontré que teólogos que creen como... Aquí lo tengo, se los voy a compartir a ustedes. Teólogos que creen hay uno que escribió el libro La teología de la esperanza, que habla sobre cómo Dios va a salvar a todos, pero él sigue resolviendo esta duda y me di cuenta de que no era el único que había llegado a estas conclusiones. Jürgen Moltmann, que es el que ha escrito el libro La teología de la esperanza, acerca de la salvación de todos, dice, si Dios es amor, entonces Él debe sentir el dolor de aquellos que sufren. La respuesta de Dios al mal y el sufrimiento en el mundo debe ser la compasión y la solidaridad con aquellos que sufren. Él debe pedir perdón por permitir que el mal exista y trabajar para redimir el sufrimiento. Richard Swinburne, Dios tiene la responsabilidad final
de todo lo que ocurre en el mundo. Y estamos de acuerdo, incluyendo el mal y el sufrimiento. Si Él es verdaderamente amoroso y justo, entonces debe asumir la responsabilidad por el mal y pedir perdón por permitir que ocurra. Si Dios pide perdón, entonces Él puede demostrar su amor y su compasión hacia aquellos que sufren y trabajar para remediar la situación. Te propongo dos escenarios. O Dios se justifica y dice, mira, lo hice por esto y por esto. O Dios, como un padre de familia, dice, sé que los hice sufrir. Sé lo mucho que sufrieron y sé que estuve ausente para cómo los necesitaba su corazón en sus momentos de sufrimiento. Sé que hubo miseria en este mundo del que yo fui responsable de crear. No me voy a justificar. Muchos entenderán que quise hacerlo por el bien, pero no es esa mi intención, no quiero justificarme. Lo que quiero es que me perdonen. Si ustedes me perdonan, podemos comenzar de nuevo. Si me perdonan, podemos enmendar las cosas. Si me perdonan, nunca volverán a pasar por eso. Y podemos restaurar todas las cosas. Permítame enmendarlo, permítame jugar cada lágrima que pasaron. Sé que no puedo volver el tiempo y que ya lo pasaron, pero permítanme restaurar todo. Entonces, una cruz no tendría por qué volver a repetirse. La razón de la cruz fue la enemistad del corazón humano hacia Dios. Y si eso es sanado, entonces el mundo ha sido restaurado. El caso no es si Dios perdonó al mundo. El asunto es si el mundo es capaz de perdonar a Dios. Entiendo que Él siempre está con nosotros. Entiendo que Él siempre y nunca nos abandona, nunca nos deja. Yo lo creo. Pero estas preguntas están ahí. Y si sigo haciéndome el supercreyente, jamás voy a llegar a las respuestas profundas. Porque el que encuentra las respuestas más hermosas es el que se atreve a hacer las preguntas más difíciles. Y las respuestas no las vas a encontrar, como les dije a los que participan en mi academia, no las vas a encontrar en un libro. Las respuestas las preguntas las debes vivir para que algún día, remotamente, vivas la respuesta. Y tal vez es más pronto de lo que creías. Una vez más, puedo hablarte de muchas cosas, de cómo Dios, cómo es la libertad del ser humano, teológicamente, por qué Dios tiene que permitir que el que roba lo siga haciendo, porque si no vendría y te evitaría que tú, por ejemplo, mintieses y te cerraría la boca, te dejaría mudo. Un montón de contradicciones y problemas que se darían, pero mi intención no es ahora esa. Ahora yo quería hablar de corazón a corazón con ustedes y hablar de esas preguntitas que están allí, que no se responden con teología, pero sí una persona puede responderla, y es Jesús. Y me parece que Él no se va a estar justificando, porque Jesús no fue así. Jesús siempre tomó la iniciativa que descolocaba a todos, descolocaba a todos. Y la verdad esa es la grandeza de su reino. Da vuelta a todos, los deja a todos callados con su amor. Es una vez más sorprendente. Yo no sé si respondí a algo, si ayudé con algo con este video. Lo que sí quise es compartirte mi experiencia con Jesús y que pueda ayudar a tener un mejor caminar en este mundo. Al final del día, lo mejor que podemos hacer es trabajar junto con Él para hacer sentir bien y ser felices a otros también. Bien, vamos a orar y vamos a cerrar el estudio de hoy. Gracias, Papito, por permitirnos creer a través de Jesucristo. Gracias por darnos esta fe que en un mundo tan cambiante, tan rápido y apresurado, es difícil tenerla.
pero creemos en ti, creemos en Jesús y agradecemos por acompañarnos en nuestro caminar. Gracias por permitirnos hablarte con todo el corazón, sin ningún grado de incredulidad. Y aún Jesús, que estuvo en este mundo, en cierto momento pudo sentirse triste, pudo necesitar de ti y te lo pidió. Y agradezco, Señor, porque sé que un día nos abrazarás a todos y sé que el amor que recibamos será más allá de toda imaginación. Agradezco por eso, Señor. Y entender que algún día nada nos quitará nuestro gozo. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a todos los que estuvieron presentes. Los invito a suscribirse a este canal si quieren seguir participando de estudios como este. Bien, un abrazo a todos.